Bienvenidos a Raíces. Hoy vamos a hablar sobre el espíritu de error. El problema nunca ha sido la información o la falta de información. El problema ha sido la distorsión del mensaje y la distorsión de la palabra. El espíritu de error viene a distorsionar la palabra y a distorsionar la verdad de Cristo en nuestras vidas. La palabra de Dios la leemos en 1 de Juan 4:6, donde dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, porque en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí Dios nos está diciendo que todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, todos aquellos que conocen a Dios, todos aquellos que tienen la revelación de Cristo en sus vidas, son aquellas personas que pueden conocer la verdad de Cristo. Todos los que no conocen a Cristo, todo lo que no tiene el Espíritu Santo, no acepta a Cristo como la verdad. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Antiguamente se dieron teorías y doctrinas como el gnosticismo, que hacían creer a las personas que Cristo ya había venido o que el pecado era relativo, que incluso la salvación era algo que se obtenía de diferentes formas y no por Cristo Jesús. Estas teorías aún siguen prevaleciendo en nuestra actualidad, queriendo distorsionar el mensaje de la palabra y queriendo dañar la doctrina de Cristo en nuestras vidas, a través de falsos maestros y falsos profetas que enseñan verdades relativas y no la verdad absoluta de Cristo. La palabra no nos dice que nosotros conoceremos al hombre de error, sino que el espíritu de error opera actualmente en las iglesias y opera actualmente especialmente en aquellos que conocen la palabra. Detrás del falso maestro existe una influencia espiritual que le está dando un mensaje para que aquel falso maestro empiece a replicar aquellos mensajes que vienen de doctrinas demoníacas para enseñar al pueblo doctrinas falsas y que estos a su vez distorsionen la idea y el pensamiento de Cristo en sus vidas y se desvíen por caminos que Dios no los ha llevado ni los quiere llevar. En 1 Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonio. Nótese que aquí dice doctrinas de demonio. Quiere decir que detrás de un mensaje que tiene un espíritu de error, hay un espíritu demoníaco que está operando en aquel que está enviando el mensaje. Es por eso que nosotros tenemos que tener actualmente discernimiento de espíritu, discernimiento de la palabra. Y vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos discernir este espíritu y cómo podemos reconocerlo. Vamos a entender primero que no toda profecía viene de Dios, que no todo milagro viene de Dios, que no toda emoción es del Espíritu Santo y que el creyente debe aprender a discernir que no todas estas cosas que parecen que pueden venir de Dios siempre vienen de Dios. Muchas veces el diablo, el enemigo, Satanás, se disfraza como ángel de luz para distorsionar la verdad y para confundir al pueblo. Satanás no necesita entregarnos un pecado de frente. Él lo que necesita es entregar una verdad distorsionada, una mentira, para que usted y yo caigamos y cambiemos nuestra forma de vivir. Dice la palabra de Dios en Proverbios: tal cual es el hombre en su pensamiento, así es él. ¿Qué quiere decir? Que si el enemigo influye, la doctrina de demonios es influenciada en nuestros pensamientos, nosotros vamos a cambiar nuestra forma de pensar y también nuestra forma de vivir. Por eso que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener discernimiento cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Porque si nosotros no tenemos la palabra de Dios a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, entonces se trata de una doctrina que no viene del Espíritu Santo. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos estar siendo influenciados por una doctrina de demonios, como lo dice la palabra en 1 de Timoteo 4:1, que hay demonios que tienen doctrinas y que están enseñando actualmente en las iglesias, influenciando a hombres y mujeres que en su momento conocieron la palabra de Dios, pero se dejaron llevar por las doctrinas de este mundo, por las corrientes de este mundo, y distorsionaron la verdad, entregándose a sus propias concupiscencias para enseñar falsas doctrinas. Por eso es que la iglesia actualmente tiene que empoderarse en el Espíritu Santo, tiene que levantarse, tiene que estar acimentada en la palabra para que pueda crecer
como Dios le está pidiendo que crezca, para poder llegar a la venida de Cristo como una iglesia sin manchas y sin arrugas. Vemos que este primer paso del espíritu de error se dio desde el inicio del Génesis. Hubo un espíritu que se movía en el Edén, y este espíritu, que es el espíritu de error, operaba también en Satanás. Y este espíritu influenció a Eva para que a su vez también haga caer a Adán. En Génesis capítulo 3, aquí aparece por primera vez. Dice que la serpiente jamás negó la existencia de Dios. Le dijo, la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que está haciendo el enemigo aquí es cuestionar la palabra de Dios. No entra como un demonio color rojo con cachos y con cola. Entra con un cuestionamiento sutil, con que Dios ha dicho que no comas de aquel huerto, que no comas de aquel árbol. Entonces empieza un cuestionamiento sutil. Y muchas veces estas doctrinas falsas, estos espíritus de errores empiezan a operar por cuestionamientos que las personas empiezan a hacerse. Si Dios existe, si quién creó a Dios, si la naturaleza se creó de un Big Bang, si existe la evolución, pequeños cuestionamientos que empiezan a solventarse con argumentos pseudocientíficos o argumentos científicos aparentemente validados, que hacen que las personas respalden su creencia en aquello. Y este cuestionamiento es una de las primeras formas como el espíritu de error empieza a operar en las iglesias para confundir al pueblo de Dios y para distorsionar la mente. Y cuando el espíritu de error distorsiona la mente, empieza entonces a cambiar la conducta. Una persona que distorsiona sus pensamientos va a cambiar su conducta y va a torcer su camino. Por eso Satanás hace esta pregunta y empieza a cuestionar lo que es la palabra de Dios. En Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Ahora aquí Satanás no está cuestionando, ahora está contradiciendo. Y es esta forma como el modus operandi que tiene este espíritu de error. Primero entra con un cuestionamiento y luego empieza con una contradicción directa. Contradice la palabra. Entonces vemos que estos falsos maestros y falsos profetas empiezan a contradecir la palabra para poder distorsionarla. Empiezan ya con un argumento más fuerte, empieza con una base aparentemente sólida, con una base aparentemente científica, con una base aparentemente filosófica, con una base aparentemente teológica. Empiezan ahora a contradecir la palabra y ya los vemos a veces en grandes paneles o en grandes escenarios, compitiendo a veces con doctos de la palabra y haciendo show de que ellos conocen la verdad y que son las únicas personas que tienen la verdad. Pero la verdad es que la única verdad que tenemos en nuestras vidas es Cristo Jesús. Todo lo que contradiga la palabra de Dios, todo lo que contradiga que Jesucristo es el Señor, es doctrina de demonios y es una doctrina errónea que viene por un espíritu de error que viene a influenciar la iglesia para destruirla y alejarla del propósito de Dios. En Génesis 3:5 dijo la serpiente, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Miren que aquí hace algo. Primero hace dudar. Dice, Dios no les está diciendo que ustedes van a morir, sino que ustedes van a ser como dioses. La caída de Satanás del cielo fue porque él se enorgulleció hasta lo alto y la iniquidad entró en él, dice la palabra en Isaías y en Ezequiel. Entró en él la iniquidad y por eso él fue bajado del cielo y fue lanzado a la tierra. Porque él se llenó de orgullo y su corazón se contaminó. Porque se quiso hacer semejante a Dios. Y una de las cosas que hace Satanás con Eva es decirle, no es verdad que ustedes van a morir, sino que si ustedes comen de aquel fruto, de aquel árbol, ustedes van a ser como dioses sabiendo el bien y el mal. Entonces la hace dudar a Eva, le niega la palabra, distorsiona el carácter de Cristo haciéndolo ver como un mentiroso. El carácter de Dios lo hace ver como si fuese un mentiroso y convence al hombre de entrar y creer en una mentira. Y hay algo que también tiene este espíritu, que tiene un poder de replicarse cuando entra en una persona que es de alta influencia. Por eso es que cuando Eva ya fue tomada por la iniquidad y fue convencida por este espíritu de error, tuvo la facilidad de poder convencer a su esposo
o su marido para que pueda él también comer del fruto prohibido. Entonces vemos que este espíritu opera de esta manera, dice. El problema que tenemos actualmente con el espíritu de error es que hay personas que saben de la palabra, muchos leen la palabra y el problema no es que lean la palabra, el problema es qué interpretación se le está dando a la palabra. Porque el espíritu de error ataca a los maestros. ¿Por qué lo hace? Porque si toma a una persona de alta influencia o una persona que tiene poder en una congregación o que tiene aparentemente un buen testimonio en la congregación y lo toma para confundirlo, esa persona puede confundir a muchos. Es un efecto replicable, es un efecto de multiplicación. El espíritu de error opera bajo estos efectos de multiplicación del pecado y del error en las demás personas. Amén. Si enseña correctamente, salva generaciones este maestro, pero si este maestro enseña de manera errónea, va a confundir mucho y la carga sobre este varón o sobre esta mujer que está enseñando estas doctrinas falsas va a ser muy grande cuando esté delante del trono de Dios, rindiendo cuentas por aquello que dijo o por aquello que no dijo. El espíritu de error no ataca la conducta, el espíritu de error ataca primero el conocimiento. ¿Por qué ataca el conocimiento? Porque como decíamos al inicio, tal cual es el hombre en su pensamiento, así es él. ¿Qué quiere decir? Que cuando se modifica el pensamiento y la forma de pensar, también el hombre empieza a torcer sus caminos. La conducta que tiene una persona va de acuerdo a sus creencias. Por eso es importante analizar de qué nos estamos nutriendo, de qué nos estamos llenando, qué estamos escuchando, con qué personas estamos conversando, qué prédicas estamos escuchando, a qué maestro o pseudo maestro de la palabra estamos escuchando. Estamos escuchando doctrina que respalda la Trinidad, que respalda a Cristo como único Señor y Salvador. Estamos escuchando doctrina que habla de la segunda venida de Cristo, que Cristo salva, que hay perdón de los pecados en la sangre de Cristo, que estamos en el tiempo de la gracia, pero que también vendrá un tiempo de juicio. ¿Estamos escuchando la doctrina correcta o estamos escuchando doctrinas de demonios, doctrinas equivocadas o doctrinas de hombres? En Romanos 10:17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra. Por eso es la importancia de lo que decíamos hace un momento. Cuán importante es qué escucha usted, a quién está escuchando, a qué persona está escuchando, con quién se está relacionando. Amén. Vamos a ver otro aspecto. El espíritu de error siempre se disfraza de verdad. Mire, si a usted le presentan un billete de $10 que no parece $10, un billete de $20 que no parece $20, usted no lo va a aceptar. El billete falso lo acepta porque se parece al original. El espíritu de error presenta la verdad muy parecida a la original, presenta una mentira parecida a la original. Vemos en 2 Corintios 11, 13, 15, dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Ojo con esto, dice que se están transfigurando, se están convirtiendo en apóstoles de Cristo. Aparentemente son apóstoles de Cristo. Se hacen parecer como si fuesen de Cristo, pero no lo son. Porque dice la palabra que son falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que mucho, si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, la palabra de Dios lo que está diciendo aquí es que si Satanás se puede disfrazar de luz, aquellos que tienen una asignación de enviar y de replicar un espíritu de error también se pueden disfrazar como falsos maestros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, lo llama la palabra en 2 Corintios 11. Dice, porque el diablo se puede transformar en ángel de luz. Por eso que cuando hay un mensaje que nosotros escuchamos, tenemos que discernir y no tenemos que dejarnos llevar porque parezca muy espiritual, porque parezca muy profundo, porque parezca muy científico, muy teológico, muy filosófico. Nosotros no podemos dejarnos llevar por un mensaje porque parece atractivo. Tenemos que dejarnos llevar cuando venga el Espíritu Santo y entre en nosotros, nos convenza de pecado, nos dé la revelación de la palabra. Pero para nosotros poder llegar a ese punto tenemos que conocer la palabra. Dice la palabra de Dios, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces hay una pérdida del pueblo, hay un descarriado del pueblo que es por falta de conocimiento.
Ahora, ¿cómo reconocemos el espíritu de error? En 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Hay muchos falsos profetas actualmente que están dando palabra, que están en las redes, que están en grandes iglesias. Hay muchos falsos profetas y dice la palabra de Dios que tenemos que probar los espíritus. ¿Y cómo conocemos que un espíritu es de Dios o no es de Dios? Dijo Jesucristo: el que está conmigo, conmigo es, y el que no está conmigo desparrama. Tenemos que reconocer y discernir todo espíritu. Todo espíritu debe ser discernido a través de la luz y de la palabra. Y aquí hay un versículo clave que está en 1 de Juan 4:2-3. Dice: en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Mire, hay un espíritu que le está preparando camino al anticristo. El mundo de las tinieblas, el mundo espiritual, es una réplica mal hecha del reino de los cielos. Por eso que cuando existe un Juan el Bautista que caminaba en el desierto abriendo caminos, también existe espíritus que empiezan a abrir caminos al anticristo. Y el espíritu de error es uno de los espíritus que está moviéndose actualmente para abrir camino al anticristo, porque es un espíritu del anticristo, es un espíritu totalmente contrario a la verdad de Dios. Este espíritu niega la divinidad de Cristo. Nosotros tenemos que aceptar toda enseñanza que primero exalte a Cristo, que exalte la humanidad perfecta de Cristo, su muerte expiatoria, su resurrección, su señorío y su segunda venida. El espíritu de error produce falsos maestros. Dice en 2 de Pedro 2:1, dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Mire, observe esto que dice en 2 de Pedro 2:1. Introducirán. El enemigo va a hacer introducir una doctrina falsa, encubiertamente, porque esto no va a ser directamente. El pecado no se lo va a presentar el enemigo directamente, se lo va a disfrazar para que usted lo pueda aceptar, se lo va a envolver de una forma que le parezca agradable a sus sentidos para que usted lo consuma. Entonces el enemigo va a introducir encubiertamente el pecado. Este espíritu de error va a introducirse encubiertamente para que usted acepte este pecado y pueda caer en lo que dice la palabra. Dice herejías de perdición, y una herejía es una enseñanza que contradice totalmente la doctrina esencial de Cristo y la fe cristiana. Dice en 2 de Pedro 2:2, dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Observen que la palabra dice y muchos. Mire, muchos se amontonarán porque tendrán comezón de oídos por escuchar estas doctrinas que están conforme a las propias concupiscencias de la carne y a los propios deseos de la carne. Son doctrinas que son agradables al oído, son doctrinas que no confrontan el pecado, son doctrinas que no restauran, son doctrinas que no levantan. Las personas pueden escuchar y en el momento se sienten emocionadas, pero salen de la puerta de la iglesia y en su vida sigue igual, porque no transforman, porque no hay una presencia del Espíritu Santo que pueda cambiar sus vidas realmente. Por eso que esta forma que dice y muchos seguirán en sus disoluciones, esto no está asegurando de que porque usted vea mucha gente creyendo algo, eso es la verdad. Nosotros tenemos que cuestionar si la palabra que se está impartiendo viene de Dios y está basada en la Biblia y en la fe cristiana y en la fe de Cristo, que Jesucristo es el Señor. Amén. Dice: porque hablando palabras arrogantes, palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que conversan en error. Por eso es importante que nosotros entendamos que una palabra, por muy elocuente, por muy bonita que parezca, no significa que sea verdad. No toda predicación profunda viene de Dios. No todo mensaje lleno de palabras elegantes proviene de Dios. Dice, Pablo escribió
que sus predicaciones no consistían en palabras persuasivas ni en sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios en el Espíritu Santo. Eso dijo Pablo, que sus palabras, sus enseñanzas no venían de hombre y no venían de una doctrina de este mundo, sino del poder de Dios demostrado, porque el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, manifiesta también su poder. Aleluya. El espíritu de error produce orgullo. Una de las características que vemos en los falsos maestros y falsos profetas es que son personas que en su momento se enorgullecen de la doctrina que tienen, se enorgullecen del intelecto que demuestran y se enorgullecen de las cosas que aparentemente saben de forma correcta. Y esto es una característica. Cuando vemos una persona que se empieza a lucir por aquel conocimiento que tiene, tenemos que empezar a dudar si esa doctrina realmente viene de Dios, porque la doctrina que enorgullece al hombre no viene de Dios. La doctrina que enorgullece al hombre viene de Satanás. Cuando Dios da su doctrina, cuando Dios da su Espíritu Santo, cuando Dios da la palabra y la revela a sus amados, a sus hijos y a sus hijas, esa doctrina, esa palabra produce paz, produce un espíritu de mansedumbre, produce un espíritu amable, produce un espíritu de amor. Entonces, cuando vemos una persona enorgullecida, especialmente cuando está dando una elocuencia de alguna enseñanza, vemos que ahí no está operando el Espíritu Santo. El espíritu de error, otra característica es que rechaza la autoridad, rechaza la corrección. Una de las cosas que no acepta el espíritu de error operando en las personas o las personas que ya tienen influencia del espíritu de error es que no aceptan la corrección, no aceptan la autoridad, no permiten que puedan ser corregidos. No son personas corregibles, no son personas enseñables, no son personas que pueden ser moldeadas a la palabra, no son personas que se dejan moldear. Dijo que yo soy barro en tus manos y dame la forma que tú quieras, le dijo el barro al alfarero. Pero estas personas, cuando tienen un conocimiento de una doctrina falsa, se aferran a esa doctrina y lo defienden hasta lo último y no son capaces de reconocer que puedan estar en un error. En Hechos 17:11 dice: y estos fueron más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues percibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Esto se refiere al pueblo, al pueblo de Berea. Son judíos que cuando escuchaban a Pablo que estaba predicando, ellos no simplemente porque era Pablo aceptaban la palabra, sino que dice que este pueblo, estos judíos de Berea, cuando escuchaban a Pablo, iban a las Escrituras, comprobaban que si lo que decía Pablo estaba basado en la palabra de Dios, y luego ellos discernían y creían la palabra. Esta es forma de poder escudriñar y poder recibir la palabra. Se tiene que seguir practicando actualmente en la iglesia. En la iglesia hay personas que escuchan la palabra y es verdad que la fe viene por el oír, pero si usted está escuchando la fuente incorrecta, usted también se va a llenar de la fe incorrecta, porque la fe no solamente es creer en Dios, también usted puede creer en Satanás y perder su vida y perder su salvación. Entonces tenemos que tener cuidado con qué es lo que estamos escuchando. Y este pueblo tenía esta forma de operar dentro de la iglesia, escudriñaba la palabra. El problema de ahora del pueblo es que no escudriña la palabra y cree todo viento de doctrina que cualquier persona que aparentemente suene elocuente se las da. Y ahora vamos a estudiar algo, porque hay algo también que nosotros tenemos que aprender, que es la gran apostasía. Porque esto es uno de los mayores engaños que se va a dar en los últimos tiempos, la gran apostasía. Cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de un abandono, de una rebelión y de un alejamiento deliberado de la verdad. Estos no son personas que no conocieron nunca la verdad. Son personas que, conociendo la verdad, deliberadamente, voluntariamente, decidieron rechazar la verdad y se convirtieron en apóstatas. Y esta gran apostasía vendrá en los últimos tiempos. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que Jesucristo no vendrá sino antes de que se manifieste la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Entonces la apostasía será un gran engaño.
se asume en los estudios teológicos que incluso esta apostasía va a distorsionar sobre la segunda venida de Cristo. No sabemos exactamente cómo lo puedan hacer o cómo lo tiene planificado el mundo, el sistema del mundo hacer, pero sabemos que ya hay un plan que se está implementando estratégicamente a niveles de gobierno, a niveles de instituciones, a niveles de familia. Empiezan gobiernos a crear agendas, empiezan gobiernos a crear sistemas que empiezan a cambiar las ideologías, que empiezan a cambiar la doctrina sana por una doctrina falsa. Empiezan a ver este tema de los géneros, empiezan a ver este tema también de la distorsión del pensamiento de los jóvenes, del pensamiento de los niños, llevándolos a una falsa doctrina que los confunde y empiezan a aceptar aquellas cosas como si fuesen verdad. Y esto vemos que no solamente opera a nivel de pequeñas escuelas, sino que gobiernos grandes y potencias mundiales empiezan a operar con este tipo de agenda en países que son un poco más o menos desarrollados que ellos. Entonces, por eso dice la palabra que nadie os engañe en ninguna manera. Por eso tenemos que nosotros discernir todo espíritu que se presente a dar una palabra. Toda persona, mire, toda persona que da un mensaje está influenciado por un espíritu. El problema es qué espíritu lo está direccionando. Recuerden que nuestra mente es un espíritu. Dice la palabra de Dios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay un espíritu en nuestra mente es espiritual. Y si el espíritu, dice la palabra que lo espiritual se alinea a lo espiritual. Si el espíritu incorrecto empieza a dar palabra y yo empiezo a escuchar, mi mente, que es espíritu, se va a empezar a distorsionar. Por eso la palabra de Dios me dice que tengo que renovar el espíritu de mi mente para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad en los que parecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que creyeron a los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Lo que me está diciendo la palabra de Dios aquí, que dice, ¿por qué este espíritu dice que Dios lo envía, este espíritu de error? No es que, y queremos aclarar esto, no es que es un espíritu aliado de Dios, no es un espíritu que trabaja a favor de Dios, porque dijimos al inicio que esto es un espíritu del anticristo, le prepara camino al anticristo. Lo que está haciendo este espíritu aquí, siendo enviado por Dios, no quiere decir que Dios lo envía porque está aliado a Dios. Quiere decir que en el momento que Dios quita su gracia restrictiva, Dios quita su gracia protectora, este espíritu que está suelto puede atacar a la persona. ¿Por qué lo hace Dios? Porque ya deliberadamente estas personas ya decidieron no creer en Dios, rechazaron la verdad y amaron más las tinieblas que la luz, aceptaron la iniquidad antes que la verdad. Entonces lo que Dios está haciendo no es simplemente enviarles un espíritu, sino que dejando que su gracia deje de cubrir a estas personas, porque ya los entregó a una mente reprobada, a una mente que ya ellos no aceptan la verdad, sino que amaron más las tinieblas y la iniquidad que la verdad de Cristo. En 2 de Tesalonicenses dice, porque ya está operando el ministerio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio aquel que lo impide. El que lo impide es el Espíritu Santo y es la iglesia que todavía permanece aquí. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en oración con discernimiento de espíritu para no dejarnos convencer por falsas doctrinas. Amén. Ahora vamos a terminar con cómo vencemos al espíritu de error. Primero, amando la verdad por encima de toda cosa, amando a Cristo, amando a Dios por encima de todo. Cristo tiene que ser el primer lugar en mi vida, Dios tiene que ser el primer lugar en mi vida. ¿Cómo yo venzo al espíritu de error? A través de amar a la verdad. Santificaos en la verdad de la palabra, dice Dios en su palabra. Permanecer llenos del Espíritu Santo. Escudriñar diariamente las palabras de Dios. Pedir discernimiento espiritual. Dice la palabra de Dios que aquel que le falte sabiduría, pídala a Dios y éste le dará de manera abundante. Pedir discernimiento espiritual para poder discernir los espíritus que vienen de Dios o no. Vivir en una vida de oración y una vida de ayuno. Y esta forma, uniendo todos estos complementos, es como nosotros podemos
reprender, nosotros podemos resistir a todo espíritu de error y no dejarnos engañar por falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas y, como dice la palabra, obreros fraudulentos, que en su momento rendirán cuenta, pero por ahora están operando todavía en las iglesias a través de maestros que conocen o conocieron la palabra y la han distorsionado porque no han permitido que el Espíritu Santo los siga guiando en el conocimiento, sino que han distorsionado la palabra a doctrinas de demonios y a doctrinas humanas y falsas filosofías que llevan a la perdición a los hijos de Dios. Esto ha sido Raíces, creciendo desde la verdad.